La Buena Podcast Network presenta. ¿Qué tal? Soy Carlos Millán y le presento un resumen de la información más importante en 5 minutos. Durante una votación celebrada en el Senado de Estados Unidos, 5 miembros del Partido Republicano sufragaron para impulsar una resolución bipartidista sobre la ley de poderes de guerra, la cual le impediría al presidente Donald Trump desplazar la fuerza militar estadounidense en Venezuela. Liderados por Ron Paul, senador por Kentucky, quien se le atribuye encabezar la medida bipartidista, Elizabeth Dan Muscorski, senadora por Alaska, Susan Collins, congresista por Maine, Josh Hawley, senador por Missouri, y Todd Young, congresista por Indiana, votaron para aprobar la resolución. Al final, la votación fue 52 contra 47 y se produjo pese a la solicitud de los líderes republicanos de erradicar la resolución y preservar la autoridad del jefe de la nación. Fue identificado el agente de Inmigración y Control de Aduanas, Jonathan E. Roos, como el que mató a disparos a Renee Nicole Good, de 37 años, durante una redada migratoria en Minneapolis, según registros judiciales. Se trata de un agente veterano con 10 años de experiencia en la agencia en materia de operación y deportación de la agencia migratoria en Minnesota. Aunque las autoridades federales se han negado hasta el momento a identificar al agente, el periódico Minneapolis Star Tribune identificó a Ross por primera vez ayer jueves. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, también se negó a involucrar a las fuerzas del orden en Minnesota en la investigación del asesinato de Good, lo que llevó al gobernador Tim Walz a dudar de la investigación. Ahora que Minnesota ha sido excluida de la investigación, parece muy difícil que obtengamos un resultado justo, expresó Walz. Lo digo solo porque personas en puestos de poder ya han emitido su juicio, desde el presidente hasta el vicepresidente, y Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad, quienes han dicho cosas que son verificablemente falsas. La muerte de Good, madre de 3 hijos, provocó indignación en Minneapolis y en otras partes del país. El Departamento de Seguridad Nacional no ha revelado oficialmente la identidad del agente implicado en el tiroteo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, informó sobre una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que repudiaron los ataques contra la soberanía venezolana y rechazaron cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia. Ambos mandatarios reafirmaron el interés de sus gobiernos en mantener la cooperación con Venezuela, con el objetivo de contribuir a la paz, el diálogo y la estabilidad, tanto en el país como en la región. Entre los acuerdos alcanzados, Lula da Silva extendió una invitación a Sheinbaum Pardo para visitar Brasil en fecha que será definida por las cancillerías. Además, manifestaron la intención de establecer mecanismos conjuntos para combatir la violencia contra las mujeres. El presidente de Brasil subrayó en su comunicación la importancia del multilateralismo, el respeto al derecho internacional y el libre comercio. Un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada Gladys Aurora López, integrante del Partido Nacional de Honduras, minutos antes de una sesión parlamentaria en Tegucigalpa. El ataque, ocurrido en el edificio del Parlamento de Honduras, dejó a la legisladora con lesiones en la espalda y la cabeza. La explosión se registró mientras varios diputados opositores se encontraban con su jefe de bancadas, Tomás Zambrano, quien ofrecía declaraciones a la prensa en el sector posterior del recinto legislativo. La diputada estaba a pocos metros de un ascensor, acompañada por colegas de su partido y personal policial. Imágenes y testimonios recogidos señalan que la detonación ocurrió al momento en que la legisladora respondía a preguntas sobre el acceso al Parlamento. El artefacto lanzado desde el exterior impactó en su hombro y la hizo caer. Policías presentes intervinieron de inmediato y trasladaron a la diputada a un hospital de la capital hondureña para recibir atención médica. El gobierno de Irán interrumpió el acceso a Internet y a las líneas telefónicas en amplias zonas del país la noche de ayer jueves, en medio de una nueva escalada de protestas nacionales que ya dejaron decenas de muertos y miles de detenidos y que volvieron a poner bajo presión directa al poder político y religioso de la República Islámica. La interrupción de las comunicaciones fue confirmada por la ONG de monitoreo digital NetBlocks y por la empresa de infraestructura Cloudflare, que detectó la caída abrupta del tráfico de datos atribuida a interferencias deliberadas del Estado. Según NetBlocks, Irán quedó sometido a un corte de Internet a escala nacional, una práctica ya utilizada por el régimen en episodios anteriores de protesta para dificultar la organización y la difusión de imágenes en la represión. El apagón digital coincidió con manifestaciones nocturnas en Teherán y otras ciudades, luego de un llamado a movilizarse lanzados del exilio por el príncipe heredero Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, derrocado por la Revolución Islámica de 1979. Testigos citados por agencias internacionales describieron barrios enteros de la capital, con personas gritando desde los balcones y miles de manifestantes en las calles. Este viernes arranca el torneo clausura de la Liga MX cuando el Mazatlán reciba a Juárez. Por la noche el Tijuana se enfrenta al América. En el Estadio Jalisco el Atlas recibe al Puebla. Para el sábado Guadalajara se enfrenta en Pachuca al media tarde, el León se enfrenta a Cruz Azul y el Santos recibe al Necaxa. Ya por la noche el Monterrey recibe al Toluca. Para el domingo 2 partidos, Pumas contra Querétaro y Atlético de San Luis contra Tigres.
Ahora tiene la información más importante en 5 minutos. Se despide de usted, Carlos Millán. Presentado por La Buena Podcast Network.